Buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta clase de alternativas metodológicas en la identificación bacteriana. Primero que nada me quiero presentar, yo soy el Dr. Jaime Kovensky, soy bioquímico y soy el referente de esta asignatura. Me desempeño aparte como bioquímico en el Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires. Soy actualmente el jefe de departamento de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento y habida cuenta de que estamos pasando una situación muy complicada con la pandemia, estoy muchísimas horas en el hospital, con lo cual les voy a tener que pedir disculpas si hay un poco de ruido de fondo porque esta clase la estoy grabando en el hospital. También les quería aclarar que en algún momento vamos a tratar de implementar algún encuentro virtual que nos permita conocernos las caras, pero que nosotros hemos elegido esta metodología de enviarle las presentaciones con audio porque nos parece que esto nos libera tiempo para que en las 2 horas que tenemos de encuentro virtual semanal podamos intercambiar más en el foro. Cierto es que ustedes consultan poco, yo ya se los he dicho en varios mensajes, y en la medida que consultan poco se sacan poco las dudas y esto no sabemos si responde a que leen poco y entonces no pueden consultar, entienden todo y por eso no consultan, o les da vergüenza consultar. Vergüenza no les debe dar de ninguna manera, estamos para contestarles y aún cuando digan alguna cosa muy errada, los vamos a corregir, para eso estamos los docentes y para eso están ustedes los alumnos, para equivocarse. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema que hoy nos aboca, que tiene que ver con cuáles son las metodologías que yo puedo utilizar para identificar, en este caso, las bacterias. Quiero aclarar de que si bien la clase tiene que ver con alternativas metodológicas en la identificación de bacterias, muchas de las metodologías que se usan para bacterias se pueden usar también para otros microorganismos, sobre todo para hongos y virus. Casi les diría que los mismos que usamos para bacterias los podemos usar para hongos y también para algunos de las alternativas metodológicas como los métodos moleculares o genómicos los usamos para los virus. Ahora bien, ¿cuál es el rol del laboratorio de microbiología? En el ámbito clínico, nosotros nos vamos a referir siempre a un laboratorio de microbiología en el ámbito clínico. Cuando hacemos esta diferenciación es porque hay muchos laboratorios de microbiología que pueden ser de investigación, ¿sí? De investigación básica, y otros laboratorios que pueden ser laboratorios de referencia, que están en institutos de salud, como puede ser el Instituto ANLIS, que es el instituto donde se comenzó a hacer los test para el actual COVID-19, por ejemplo, que son laboratorios que no reciben generalmente muestras de pacientes, sino que recopilan datos, reciben en general microorganismos ya aislados para hacer un seguimiento epidemiológico de la situación microbiológica de la Argentina y aparte son laboratorios que uno tiene de referencia, quiere decir de que si yo tengo una duda o si yo quiero confirmar un dato del cual puedo no estar absolutamente seguro, lo envío a ese laboratorio que tiene una categoría superior, ser Laboratorio Nacional de Referencia. Por otro lado, en cualquier laboratorio de microbiología clínica, el rol más importante que tiene este laboratorio es aislar el microorganismo causal de un proceso infeccioso. La base del laburo, o del trabajo, perdón, del laboratorio de microbiología es que recibimos muestras clínicas. Muestra clínica llamamos a una muestra de cualquier fluido corporal, que puede ser, o cualquier tejido, parte de del organismo humano, que puede ser esputo, sangre, materia fecal, orina, todos los líquidos, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido abdominal, bueno, son muchísimas las muestras que nos pueden llegar, que se la extraemos a un paciente, el médico o la gente misma del laboratorio, le extrae, le toma la muestra a un paciente para buscar
el microorganismo que está causando un proceso infeccioso. Por otro lado, nosotros no nos alcanza con conocer solo cómo se llama ese microorganismo. Aparte, tenemos que conocer su patrón de sensibilidad a los antimicrobianos. Y esto lo vamos a ver específicamente en el tema siguiente de las próximas 2 clases después de identificación bacteriana, así que no me voy a detener en esto. Y por último, genera los datos que permitan definir el escenario epidemiológico de esa institución donde está el laboratorio de microbiología. Así como necesitamos conocer el escenario epidemiológico de una región, de una jurisdicción y de todo el país y del mundo también, necesitamos conocer particularmente cuando estamos tratando pacientes internados en una institución, el escenario epidemiológico en esa institución, en ese hospital, en esa clínica. ¿Y a qué llamamos escenario epidemiológico? A la frecuencia con que aparecen determinados agentes etiológicos. Sepan que agente etiológico es lo mismo que agente causal, ¿sí? Etiología es causa, y entonces debemos conocer con qué frecuencia aparecen los agentes etiológicos de las distintas infecciones y cuál es el patrón de sensibilidad a los antimicrobianos que tienen esos agentes etiológicos para saber qué, y para idear sobre todo, y para diseñar estrategias de tratamiento empíricas hasta que yo tenga los datos certeros de la sensibilidad de los antimicrobianos para el tratamiento de un paciente. Porque las infecciones, en general, sobre todo las bacterianas, se tratan con antibacterianos. Ahora bien, una vez que me llega a mí la muestra clínica al laboratorio, como vemos aquí en la foto, esa muestra clínica que puede ser orina, materia fecal, sangre, flujo vaginal, etcétera, etcétera, nosotros vamos a hacer un procesamiento de esa muestra para tratar de aislar el agente etiológico del proceso infeccioso. Primero que nada, lo que vamos a hacer es hacer extendidos de esa muestra. Extendido es distribuir una porción de esa muestra sobre un portaobjeto que posiblemente lo secaremos al aire y que luego lo vamos a someter a distintas coloraciones para poder visualizar la presencia de gérmenes. Entonces, el primer paso frente a una muestra clínica es la visualización microscópica de la presencia de gérmenes. Eso lo realizamos básicamente con la coloración de Gram, que es la base de clasificación clínica más importante. La llave por donde se entra la clasificación clínica es la coloración de Gram. Y ustedes tienen unos cuadros que yo les puse en el miel, donde tienen, en base a esa llave de clasificación, las bacterias gram positivas y gram negativas más importantes en la clínica. Aclaro de que esta clasificación la llamamos clasificación clínica de las bacterias porque no se corresponde exactamente con la clasificación taxonómica. Cuando hablamos de la clasificación taxonómica nos referimos a la taxonomía científica, que lo que usa es el índice de guanina más citosina de una bacteria que está presente en su genoma para poder clasificarla en familia, grupo, género, especie, etc. Nosotros lo que hacemos es una clasificación donde empezamos definiendo si una bacteria es gram positiva o gram negativa. Después, como vamos a mirarla al microscopio, esto nos va a permitir también saber su morfología microscópica y podremos saber qué forma tiene, si es coco, si es bacilo, si es coco-bacilo, ¿sí? Básicamente. Digo básicamente porque los espiriliformes, o sea, las bacterias que tienen forma de espiroqueta o forma de espirilo, no la vamos a poder visualizar en general con la coloración de Gram, con lo cual estas bacterias requieren, cuando se pueden visualizar, de coloraciones diferentes.
Por otro lado, también hay que tener presente que hay bacterias que no se colorean estrictamente con esta coloración, como pueden ser las micobacterias. Bueno, la coloración de Gram, ustedes ya lo vieron en la primera clase, lo que me hace es permitir diferenciar la estructura de pared que tiene una bacteria con otra. Si la bacteria tiene una estructura de pared que tiene la membrana citoplasmática más el péptido, la gruesa capa de peptidoglicano, será Gram positiva, y si tiene una pared más constituida por la membrana citoplasmática, una delgada capa de peptidoglicano y una membrana externa, será Gram negativa. No vamos a explicar aquí el fundamento de la coloración, que lo pueden leer de cualquier texto, pero tengan presente de que para hacer la coloración tiene varios pasos. Si alguien tiene dudas con respecto a la coloración, nos lo pregunta. Por otro lado, lo que hacemos luego de haber hecho esos tendidos que vamos a colorear para observar cómo si visualizamos gérmenes en esa muestra a través de la coloración de Gram, lo que hacemos también es sembrar, ¿sí? Se llama sembrar a la muestra con un ANSA. Lamentablemente nosotros ahora ustedes tienen que agudizar su imaginación, porque esto normalmente lo van a ver cuando volvamos a las clases presenciales en el laboratorio y les va a quedar mucho más claro, pero bueno, lo que hacemos es con un ANSA, que es ese instrumento que tiene en la foto donde está el mechero prendido el operador, es un mango que tiene un alambre final que tiene como un rulito que permite agarrar una alícuota determinada de una muestra, y eso lo vamos a sembrar en placas con medio de cultivo. Ustedes tenían que leer para esta clase un capítulo del Murray que les explica qué tipos de medios de cultivo existen, y nosotros en las siembras iniciales de las muestras tratamos de usar medios de cultivo que le aporten nutrientes suficientes a las bacterias posibles que pueda haber en esa muestra, y a veces también usamos medios de cultivos diferenciales, ¿sí? Que nos permiten ya de entrada ver a través de alguna estrategia que tiene el medio de cultivo diferencias entre distintas bacterias. Por ejemplo, en este momento en el mundo se usan muchos medios, lo que llamamos medios cromogénicos. Un medio cromogénico es un medio de cultivo que tiene incorporado una cantidad de sustratos determinada que cuando la bacteria los utiliza, ¿sí? Y entonces se utiliza es porque tiene las enzimas capaces de metabolizar ese sustrato, van a dar una coloración particular en la placa. Entonces tendremos colonias de distintos colores en una placa de siembra, producto de que las bacterias pudieron o no utilizar un sustrato. ¿Cómo sería esto de que dan un color determinado cuando usan un sustrato? Bueno, tiene que ver con que en general no, siempre las bacterias para utilizar un sustrato tienen que tener las enzimas correspondientes al proceso metabólico de utilización de ese sustrato. Y cuando lo están utilizando, si yo logro que ese sustrato tenga a su vez acoplada alguna otra enzima que permita que una vez que se utiliza se produzca una reacción de coloración, va a poder visualizarse. Por otro lado, lo que hacemos es, una vez que hacemos las siembras primarias, sembramos esas muestras en las placas de medio cultivo que yo decidí en mi estrategia de búsqueda que voy a utilizar, las pongo en una estufa hasta 37 grados, entre 35 y 37 grados, generalmente entre 18 y 24 horas, y luego voy a ver que crecieron las bacterias. Crecieron las bacterias de rápido crecimiento, porque hay bacterias que tardan mucho más en crecer en nuestras placas, entonces tendré que dejarlas incubar esas placas 48 horas, 72 horas, el tiempo que yo estime que puede crecer esa bacteria. Esto es importante conocerlo para el microbiólogo, porque de acuerdo a qué muestra sea,
uno ya tiene ciertos agentes etiológicos como los más probables que puedan aparecer en ese foco. Foco es el sitio anatómico de infección, y entonces diseñará el tiempo de incubación de las placas de las siembras primarias de acuerdo al tiempo de incubación que requieren las bacterias que con más frecuencia son agentes etiológicos de las infecciones de esos focos. Un caso particular de muestras muy importante, porque son las muestras que definen la sepsis, digamos, que son las muestras de sangre, se siembran en unos frascos especiales que se llaman frascos de hemocultivo y se incuban en incubadores que pueden detectar el crecimiento bacteriano de una forma automatizada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo coloco en un incubador, como se ve en la segunda figura empezando de la izquierda, y esos frascos se agitan constantemente dentro del incubador, es un medio líquido, es un crecimiento de bacterias en medio líquido, y cuando la bacteria empieza a crecer, en general lo que pasa es que produce dióxido de carbono, y este dióxido de carbono impacta en una sustancia que tiene pegada en el fondo del frasco de hemocultivo, la botella, y produce una reacción de cambio de color de esa sustancia del fondo, y es detectada por el incubador, que a su vez también tiene un sensor que sensa permanentemente los fondos de todas las botellas. Bueno, acá ven otras fotos que lo que intentan es mostrarles sobre todo cómo se trabaja en el laboratorio. Ahí hay una procesadora, la foto de la segunda línea del lado izquierdo, una microbióloga que está procesando muestras clínicas, tiene el ANSA, y lo que está haciendo en ese momento es esterilizar el ANSA. Yo cuando voy a sembrar una muestra, el ANSA tiene que estar absolutamente estéril, porque yo lo que quiero saber es los gérmenes, las bacterias que tiene esa muestra, y no las que tiene el medio ambiente y que están en el metal del ANSA, por lo cual la tengo que esterilizar. La forma de esterilización más común es el fuego, es la llama. Y ustedes, si son ANSAs metálicas, lo que hacen es calentarlas hasta que están al rojo vivo, y entonces después se enfría un poco ese metal y se hace la siembra. Cuando el ANSA llega a esa temperatura tan alta que requiere para que se ponga el rojo vivo, se han muerto todas las bacterias, inclusive las esporas. Ahí se ve que tiene placas de Petri, que son esas placas redondas de plástico a las que se les agregan los medios de cultivo, que son como gelatinas, para hacerlo sencillo a su comprensión. Y también tiene una gradilla con tubitos con distintos medios de cultivo que en general cuando están en tubos, como se ve en la foto de al lado, se ponen de una manera, se fracciona el medio cultivo de una manera en los tubos que forma lo que se llama pico de flauta. Lo que ven debajo de esa gradilla de pruebas bioquímicas, que ahora vamos a ver bien qué es una galería comercial que reemplaza absolutamente a lo que es una batería made in casa, hecha en el laboratorio, con tubos de medio de cultivo fraccionados en el laboratorio para ver cada prueba bioquímica. Abajo lo que tengo se llaman galerías, y tienen ya impregnadas en el material plástico que conforma la galería los sustratos que yo quiero ver si la bacteria puede utilizar en cada prueba bioquímica, y lo que hago es
cargar con una suspensión de bacterias esa galería, luego la incubo 18 o 24 horas en la estufa y luego al día siguiente la miro y de acuerdo a los colores que se hayan ido produciendo, cambiando, ¿sí?, voy a poder determinar de qué bacteria se trata. Por último, lo que tienen en la última fotografía es un disco de antibiograma, que es una prueba de sensibilidad a los antibióticos para una bacteria. No lo voy a explicar ahora, vamos a tener una clase sobre ello. Yo, con estas pruebas bioquímicas, que son los tubitos que están en la foto del medio, o la galería comercial, llego en general a la mayor parte de los géneros y especies de las bacterias que producen infecciones clínicas. Por otro lado, dijimos que lo primero que tenemos que hacer es la coloración de Gram. Y vamos a volver un poquito a esto. Como dijimos, la coloración de Gram la vamos a utilizar en primera instancia para hacer el Gram directo de la muestra que nos permite informarle presuntivamente al médico los agentes etiológicos de alto impacto clínico. ¿Qué quiere decir esto? Yo miro la muestra y si veo bacterias y determinado y por su morfotipo, o sea, por su morfología, por su forma, por su tamaño, por si tiene cápsula, por si no la tiene, le puedo decir al médico presuntivamente en esta muestra tenés un coco gram positivo capsulado, un diplococo gram positivo capsulado, que si yo partí, por ejemplo, de una muestra de esputo, lo más probable es que sea un Streptococcus pneumoniae. O sea que esto me ayuda mucho, le ayuda mucho al médico para poder poner un tratamiento empírico, llamamos tratamiento empírico el que se instaura antes de tener los resultados definitivos bacteriológicos. Entonces el médico, hasta que tenga los resultados, que pueden tardar varios días, le va a poner un tratamiento empírico al paciente de acuerdo a esta presunción que podemos obtener a través de la coloración de Gram. Es cierto que no para todas las muestras y para todos los focos infecciosos la coloración de Gram tiene la misma rentabilidad. ¿A qué llamamos rentabilidad de una prueba? Llamamos rentabilidad de una prueba a la capacidad que tiene esa prueba de informarnos o de darnos datos objetivos de la presencia de un microorganismo. Entonces, si yo estoy haciendo un Gram de un esputo y veo una coloración como la que se ve en la foto, llena de diplococos gram positivos, tengo una altísima chance de no equivocarme al decirle al médico que posiblemente tenga un Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, si esto fuera, yo tengo una muestra de materia fecal que tiene una microbiota propia constituida por una variedad enorme de bacterias, yo no voy a poder, haciendo una coloración de Gram, ayudar en nada al médico ni informar nada presuntivamente, porque nada sé de cuál es la conformación de esa flora microbiana, porque todos los bacilos negativos, que en el intestino tenemos muchísimos, que son la mayoría enterobacterias, son todos iguales a la observación microscópica. Entonces, a mí la observación microscópica me sirve para dar un dato presuntivo que tiene que ver con el morfotipo de la bacteria, pero no me sirve para poder predecir en la mayor parte de los casos de qué bacteria se trata. Y aparte acá hay que hacer una diferenciación. Nosotros vamos a tener sitios anatómicos normalmente estériles,
que son aquellos que no tienen normalmente bacterias, y los sitios anatómicos normalmente colonizados, que son aquellos que tienen una microbiota propia. Los normalmente colonizados, en general, la observación microscópica no tiene ninguna rentabilidad. Mientras que los que provienen de sitios anatómicos estériles, la observación de bacterias al microscopio y su morfotipo son de una gran ayuda y permiten rápidamente informar presuntivamente agentes etiológicos con alto impacto clínico. En el caso de los gram directos de Pluto, de flujo vaginal, de líquido cefalorraquídeo y de cualquier material de cavidad estéril, tal cual lo dice ahí. Es cierto que para poder examinar esas observaciones microscópicas, esos preparados, hay que tener un entrenamiento muy importante, que se adquiere fundamentalmente con el paso de varios años, por lo cual lo debe hacer personal altamente calificado. Y permiten evaluar concordancia también entre el observado de la muestra original y lo que yo rescato en el cultivo, porque yo les dije que yo hago los preparados del material directo, los miro en microscopio y por otro lado sembré ese material en una placa de medio de cultivo. Lo que yo después tengo que comparar es si aquellos morfotipos que vi en el examen directo son los que yo recupero en el medio de cultivo. Tal vez, si alguno de ellos no lo recupero, posiblemente se deba a que ese medio de cultivo no es apropiado para la recuperación de esa bacteria. Por ejemplo, si yo siembro mis bacterias en una atmósfera de oxígeno, una atmósfera ambiental donde hay oxígeno, posiblemente no, seguramente las bacterias anaerobias no van a crecer, las anaerobias estrictas. Con lo cual yo en la observación de la coloración del gram del material directo puedo haber visualizado una bacteria determinada, por ejemplo un bacilo gram positivo, que luego no lo veo el crecimiento de ese bacilo en la placa de medio de cultivo. ¿Por qué? Porque yo no le di las condiciones ambientales para que pudiera crecer. Por ende, cuando tenemos muestras donde nosotros suponemos o presuponemos que puede haber infecciones mixtas o infecciones monobacterianas, donde están involucrados los gérmenes anaerobios, tengo que sembrar en condiciones anaerobias también esa muestra. Por otro lado, también la coloración de gram me sirve para hacer un gram de las colonias aisladas de los medios de cultivo sólidos, y este es el punto inicial de la identificación bacteriana de forma tradicional. Entonces, yo al otro día que sembré la muestra, suponiendo que la bacteria agente causal sea de rápido crecimiento, tengo una colonia aislada. Colonia es el crecimiento, la reproducción a punto de partida de una bacteria que quedó apoyada en la placa cuando yo sembré la muestra, de muchísimas bacterias que van formando una colonia. Esa colonia yo la tengo que tener bien aislada para hacer la identificación, porque si hay mezcla de dos tipos de bacterias no voy a poder identificar nada, y lo que hago es tomar con una ANSA particular esa colonia y hacer todas las pruebas que yo quiera hacer para identificar esa bacteria. Por otro lado, la coloración de gram de los hemocultivos, una vez que el aparato nos dice que son positivos, nos proporciona una información muy importante de la gente que puede estar involucrado en la bacteriemia. Y acá es de vital importancia, porque en general cuando un paciente es una bacteriemia, una infección donde las bacterias están en la sangre, que eso es una infección diseminada porque la sangre va a todos los tejidos del organismo, urge mucho hacer un tratamiento efectivo, y la mortalidad de esos pacientes que tienen bacteriemia depende fundamentalmente con la rapidez que podamos instaurar un tratamiento antibiótico adecuado a la bacteria que está produciendo. También permite conocer las bacterias en el desarrollo de los medios líquidos a fin de seleccionar qué medios sólidos voy a usar para reaislamiento de las bacterias. Yo las muestras las puedo sembrar en las placas de agar, que se llaman medios sólidos, o puedo sembrarlo en tubos con caldo. Caldo es un medio de cultivo líquido. ¿Qué me permite el caldo? El caldo me permite
que si yo parto de un número muy pequeño de bacterias, ya pueda obtener un gran número de bacterias, cosa que cuando yo siembro en un medio sólido no ocurre. Yo tengo un número muy pequeño de bacterias, lo siembro en la placa y van a crecer tantas colonias como bacterias puse en la placa. De cada bacteria crece una colonia. Ahora bien, para que crezcan bacterias en una placa, la concentración de bacterias que tiene que haber en la muestra original tiene que ser bastante interesante, no es cualquier concentración. En general tienen que estar en una concentración de más o menos 100 bacterias por mililitro o por gramo de muestra, como mínimo. ¿Sí? Por debajo de ese punto de corte, por debajo de 100 bacterias, no me van a crecer en la placa. Esto es una cuestión estadística, de que la cantidad de muestra que yo siembro, que es mucho menor que un mililitro o un gramo, puede no tener ninguna bacteria. Y la muestra sí tenerlas. Y por último, me sirve para confirmar rápidamente la genoespecie ante la aparición de perfiles de resistencia inusual. Esto lo vamos a explicar cuando veamos antibióticos. Bueno, esto simplemente para contarles que también el avance tecnológico de la virtualidad llega al laboratorio y nos permite a veces hacer consultas cuando tenemos dudas de la interpretación de una coloración de Gram a través de fotografiar lo que vemos en el microscopio con el teléfono y enviárselo a alguien que tiene mucha más experiencia que uno en la observación de esa coloración. Ahora bien, yo ya tengo mi colonia aislada de la bacteria agente etiológico. Vamos a ponernos en la situación más sencilla para no nos complicarnos, de que estamos frente a una infección monomicrobiana de un foco determinado. Por ejemplo, estamos frente a una infección, a una meningitis producida por un estafilococo, un coco gram positivo que se agrupa en racimos, en el espacio meningio. El médico me manda una muestra de líquido cefalorraquídeo que obtuvo a través de una punción lumbar y yo la sembré en mis medios de cultivo y al día siguiente en la placa que sembré ese líquido cefalorraquídeo me crecieron un solo tipo de colonias, un morfotipo colonial, ¿sí?, característico. Tomo de esa colonia con una ansa diferente a la que usé para sembrar la muestra, tomo una alícuota y voy a realizar ahora pruebas de identificación. Entonces tenemos distintos tipos de pruebas de identificación microbiana que tienen que ver con el avance tecnológico que ha sufrido el laboratorio en los últimos 30 años. Antiguamente lo único que teníamos, cuando yo empecé a hacer microbiología, yo les cuento que hace 40 años que hago microbiología, lo único que podíamos usar en el laboratorio de microbiología eran métodos made in casa. ¿Qué quiere decir made in house, made in casa? Quiere decir que era todo casero. Nosotros fabricábamos los medios de cultivo, los fraccionábamos en placas y en tubos como correspondiera y todo lo hacíamos con estos métodos fenotípicos tradicionales, así se llaman. ¿Por qué fenotípicos? Porque me van a mostrar aquello que se expresa, ¿sí?, del genoma bacteriano. ¿Y esto qué quiere decir? Ustedes saben que en el genoma bacteriano está codificada la información para todas las proteínas que va a tener una célula. Estas proteínas, la gran parte de ellas, si no la mayoría, van a tener una funcionalidad enzimática, van a ser catalizadores biológicos. Ustedes lo vieron en EduMed, no me voy a detener en esto. Son catalizadores biológicos y por ende catalizan, o sea, disminuyen el tiempo de las reacciones con que ocurren las reacciones metabólicas. Todo proceso metabólico de una bacteria o de una célula eucariota requiere de la presencia de enzimas, si no, no ocurriría nunca espontáneamente. Por ende, la fenotipia es la expresión de esa información genética que está en el genoma para la producción de las enzimas que puedan mediar determinados procesos metabólicos.
¿Cómo yo pongo en evidencia que si la bacteria tiene o no una enzima, por lo cual cumple o no con una ruta metabólica determinada para la utilización de un sustrato? Lo que hago es ponerle al medio de cultivo el sustrato que me interesa ver si la bacteria puede utilizar a través de una ruta metabólica, porque tiene las enzimas correspondientes, y trato de idear un sistema que me permita, a través generalmente de un cambio de coloración de la bacteria en ese medio de cultivo, ejemplificar que la bacteria pudo usar ese sustrato. Por ende, en general, los medios de cultivo que uso para hacer las pruebas bioquímicas son de alguna manera medios de cultivo diferenciales. Y en general tienen restringido los sustratos de forma tal que para que yo vea un cambio, si yo veo un cambio de color, es porque la bacteria tenía las enzimas para utilizar el sustrato que le agregué al medio de cultivo. Si la bacteria no tuviera las enzimas, en general no puede crecer porque la cantidad de sustratos otros, diferentes de ese sustrato sustancial que yo quiero ver si lo puede utilizar, están en una concentración tan pequeña que no hacen otra cosa que permitir que se pueda desarrollar el ciclo metabólico que me interesa. Por otro lado, yo me fijo en la morfología colonial de la placa inicial de que yo sembré la muestra, me fijo cómo es la forma, el tamaño, si es una placa de agar-sangre, si produce hemólisis, si son colonias que tienen pigmentación, un color particular. Todo eso me ayuda porque hay una amplia conocimiento y descripción de las bacterias que producen patología. Después, bueno, fíjense en el foro, un compañero de ustedes preguntó una duda con respecto a que no es cierto de que la mayor cantidad de bacterias que conocemos producen patología, pero lo que sí es cierto es que de las que más sabemos, no de las que conocemos, de las que más sabemos, muchas cuestiones que tienen que ver con su naturaleza biológica, es aquellas que más estudiamos, y las que más estudiamos son las que producen patología. Son dos cosas diferentes. Por otro lado, los medios selectivos y cromogénicos, como ya les dije, tienen determinados nutrientes, algunos tienen agregados antibióticos para evitar que crezcan bacterias que a mí no me interesa identificar, etc. Son medios selectivos y cromogénicos, o sea que seleccionan de una posible mezcla de bacterias que haya en la muestra, algunas que a mí me interesa, y aparte tienen esta posibilidad de, a través del uso de determinada ruta metabólica, crecer con un color determinado que ya me ayuda a hacer un rápido diagnóstico presuntivo de ese género y especie de esa bacteria. Las pruebas bioquímicas son estas pruebas que hacemos en estos medios particulares, donde tenemos generalmente un sustrato en cada medio. Entonces yo lo que voy a ver es las características metabólicas y por último la parte de la sensibilidad de los antimicrobianos, que la vamos a ver más adelante. Estos sistemas fenotípicos tradicionales luego se fueron fabricando en forma industrial. No es que los tradicionales no se usen más, se siguen utilizando en todos los laboratorios de microbiología clínica y no sería larguísimo discutir por qué, pero sepan que ya muchos usan sistemas fenotípicos semiautomatizados, que son estas galerías que yo les conté antes, que permiten probar gran cantidad de sustratos simultáneamente. De la otra manera, en los medios tradicionales hay todo un trabajo previo de elaboración de los medios de cultivos enorme, y aquí esto está solucionado en gran parte. Permite en general interpretar con un sistema de códigos numéricos que ayuda mucho a la interpretación, ¿sí? Están ideados de tal manera que de acuerdo a cómo van dando las distintas reacciones le va asignando un puntaje, y de esa manera se forma un código numérico que yo lo entro en una base de datos que tengo en un programa de computadora y me dice de qué bacteria se trata. Y algunos pueden ser, aparte de lectura rápida, pueden revelarse a las 4 horas, lo que me acorta mucho los tiempos de informe, que es una de las grandes desafíos que tiene la microbiología moderna, que es disminuir el tiempo del informe, porque los métodos tradicionales son muy laboriosos y llevan mucho tiempo de incubación entre distintas pruebas, con lo cual podíamos tardar hasta una semana
en dar un diagnóstico, y hoy en día eso se considera que es un tiempo realmente demasiado extenso. Sistemas, por último, tenemos sistemas fenotípicos totalmente automatizados que lo que hacen es utilizar sustratos liofilizados en diferentes soportes, que pueden ser tarjetas, que pueden ser policubetas, que pueden ser galerías como las de los sistemas semiautomatizados, pero que en lugar de leerlas manualmente y asignar un número, hacer la asignación del número, lo que hacen es que se incuban en un aparato que a su vez después lee el revelado y también me permite hacer las pruebas de sensibilidad a los antibióticos, y la resolución es automática del código, ese código numérico es automática, informatizada, y eso también me acorta mucho los tiempos de procesamiento en el laboratorio. Recién vimos que había métodos fenotípicos que entonces lo que hacían era identificar a la bacteria a través de la evidencia de la presencia o no de determinadas enzimas que son la expresión de genes que están codificados en el genoma bacteriano. Muy bien, estos también en los últimos años, en los últimos 30 años, se empezaron a realizar a punto de partida de la posibilidad del acceso al genoma, porque se consiguieron metodologías que así lo permiten, estudiar el genoma bacteriano. Y entonces tenemos métodos genotípicos. ¿Qué son los métodos genotípicos? Son métodos que lo que miran es ya sea el ADN cromosomal o el ARN ribosomal. El más difundido para bacterias es la secuenciación del ARN ribosomal 16S. En la actualidad, la base de secuencias más o menos alcanza a 10.000 bacterias, pero esto aumenta constantemente. Permite además establecer relaciones filogenéticas entre las bacterias, y esto nosotros lo hemos ya más o menos explicado cuando vimos la clasificación bacteriana, el árbol filogenético que divide los 3 dominios de las bacterias, en que se clasifican las bacterias, está hecho a punto de partida de estos estudios filogenéticos. Se han utilizado también secuencias del ARN ribosomal 23S, y otra secuencia que actualmente está muy utilizada es la subunidad B del gen ROB-B. El gen ROB-B es un gen que tienen casi todas las bacterias, y la subunidad beta de ese gen es muy variable entre una especie bacteriana y otra, con lo cual me permite, cuando yo sé cómo es la secuencia de esa subunidad, saber de qué bacteria se trata. Por otro lado, tenemos los sistemas proteómicos. ¿Qué son los sistemas proteómicos? Son sistemas que leen o que estudian las proteínas que sintetiza una bacteria. Eso se llama proteoma bacteriano. Bueno, de todas esas proteínas, en general, lo que yo hago para poder clasificar a la bacteria es fijarme cuáles son las proteínas ribosómicas de esa bacteria, ¿sí? Los ribosomas están formados por ácidos nucleicos y proteínas, y esas proteínas son muy características y muy diferentes entre una especie bacteriana y otra, con lo cual conocer esas proteínas por alguna metodología me permite identificar una bacteria. ¿Y cómo es la metodología? La metodología es la espectroscopía de masa. La espectroscopía de masa es, ya lo vamos a ver más en detalle, pero es obtener un espectro, tal cual, un espectro, ¿sí?, graficado, de los picos que me da esa bacteria con respecto a las proteínas que tiene. Y a medida que se incrementa la utilización mundial de esta metodología,
también la hace la base de datos que tiene incorporada, porque después lo vamos a explicar más adelante, pero ese espectro lo tengo que comparar con una base de datos para saber de qué bacteria se trata. Es muy parecido a lo que sería con el genoma. Yo cuando le hago el ADN a alguien para saber si es el papá, si es el hijo o no de determinado papá, lo que hago es un espectro de ese ADN y compararlo con el ADN del papá. Bueno, acá lo que yo hago es, ¿vieron como en esas series que están los forenses y hacen el ADN y lo meten en una base de datos y le salta qué persona de qué persona es ese ADN? Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo una base de datos con los espectros proteómicos de muchísimas bacterias y cuando corro el espectro proteómico de la bacteria que tiene la muestra que yo estoy estudiando, lo comparo con esa base de datos y entonces puedo saber de qué bacteria se trata. La reacción en cadena de la polimerasa, PCR, constituye una de las técnicas de análisis genético más modernas y tiene como finalidad generar millones de copias de un segmento de ADN en particular. Esto se realiza para tener una cantidad significativa de muestra biológica con la cual trabajar. El termociclador es el equipo que se utiliza para realizar la PCR. Dentro del termociclador se coloca un Eppendorf, que es un tubo que contiene todos los elementos para que ocurra la reacción de PCR, o sea, la muestra de ADN a partir de la cual quiero amplificar una parte, los primers o cebadores, los cuales son dos oligómeros cortos de ADN que contienen secuencias complementarias de los extremos de la secuencia a amplificar, una polimerasa de ADN que presenta estabilidad térmica, nucleótidos y buffer que estabilizan el medio. Dentro del termociclador se generan ciclos de variación de temperatura que permitirán que se obtenga la amplificación del ADN deseado. En una primera instancia, se calienta la muestra con el propósito de desnaturalizar el ADN. Esto significa separar las cadenas de la doble hélice. A continuación se enfría para permitir el pegado o la hibridación de los primers con el ADN. Seguido de esto, se vuelve a cambiar la temperatura para que el ADN polimerasa se una a los primers y comience a copiar solo la parte del ADN contenida desde los primers utilizando los nucleótidos. Cada copia de ADN se convierte en una nueva plantilla para la síntesis de nuevas moléculas cada vez que se inicia un nuevo ciclo. El proceso se repite un gran número de veces, de 20 a 40 ciclos, con el fin de amplificar la secuencia del ADN original de manera exponencial. La secuencia diana se puede amplificar hasta 1.000.000 de veces en unas pocas horas con este método. Finalizada la PCR, tengo como resultado muchísimas copias de un segmento en particular de ADN. Si bien pueden ser múltiples los usos que puedan darse a este material, explicaremos cómo puede ayudarnos esto a identificar un microorganismo en particular. Para esto debemos entender que la identificación de los microorganismos se basa en buscar secuencias conservadas en su material genético que nos permiten caracterizarlos. O sea, el conocer cómo es la secuencia de nucleótidos de segmentos particulares nos dice qué microorganismo es. Por ejemplo, identificar la secuencia del gen del ARN ribosomal 16S de las bacterias nos dice qué bacteria es. Dada esta aclaración, imaginemos que tenemos un paciente con un cuadro clínico particular. Tomamos una muestra biológica del mismo para determinar si el paciente está infectado con la bacteria X, la cual, de estar presente, podría generar un cuadro compatible con el que presenta el paciente. A partir de la muestra, se realiza una extracción de todo el ADN presente. Esto lo coloco en un Eppendorf con una polimerasa termosensible, nucleótidos y primers que contienen secuencias complementarias conservadas de los extremos del gen ARN16S. El Eppendorf lo coloco en un termociclador y doy inicio a los ciclos. Puedo obtener dos resultados posibles. Uno de ellos es que obtenga amplificación del gen ARN16S, el cual mandaré a analizar para determinar su secuencia y así saber qué bacteria es la causante de la infección. Otro resultado posible
es que no obtenga ningún tipo de amplificación. Esto debe interpretarse como que en la muestra biológica no había bacterias. En este caso, hay que seguir buscando posibles microorganismos causantes del cuadro clínico.